Muy buenos días, amigos. Hoy lunes 3 de diciembre de este año 2018. Pleno ya de diciembre, a 2 días de la entrega de la regalía, lo que de seguro marcará el mes de inmediato. La regalía devuelve un ambiente festivo a toda la vida nacional. La regalía del Estado. El Estado es el principal empleador dominicano. 550,000 trabajan en las nóminas del Estado. Imagínese usted lo que eso significa en términos de representación en toda la colectividad nacional. Yo no sé dónde va a meter la cara el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha dejado que una viceministra esté dando garantías de que el pacto migratorio que promueve Naciones Unidas va a ser ratificado por el Estado. Porque la verdad es que el movimiento de opinión en contra de ese pacto es tal que ninguna figura política de importancia del gobierno de quien sea se atreve a ser portaestandarte del pacto migratorio que propuso Naciones Unidas. Ninguna persona prestante que tenga algo que perder se atreve a salir en defensa de ese pacto que le da garantías increíbles a los migrantes. Por ejemplo, al migrante le da derecho no solamente a que se le dé ocupación, sino a que se le dé documentación si no la tiene. Y dice que la deportación es la última instancia después de agotar todas las otras opciones de asistencia. Evidentemente eso parece haber sido diseñado por los intereses de las instituciones que gobiernan en Haití, que sabiendo que no tienen opciones a la vista para dar respuesta a las enormes necesidades de su pueblo, han creado las mismas planes migratorios. Ellos desarrollan planes migratorios. El gobierno haitiano se propone que 250,000 por año haitianos se ubiquen en varias partes del mundo. Y lógicamente nosotros como principal destino somos el más cercano. De manera que la vicecanciller, que todavía mantiene su compromiso con eso, en razón de que ella participó en las negociaciones iniciales, cree que ella representa al Estado Dominicano. Lo que sí es conveniente es que la Cancillería acabe ya de fijar su posición sobre este tema. No se le dé más vuelta a eso. Porque no podemos, en estas circunstancias, cuando ya la opinión pública sigue manifestándose en contra de manera creciente, ya las instituciones políticas más importantes, los medios de comunicación, con editoriales admonitorios, severos, de tal manera que usted no encuentra realmente un mensaje siquiera que denote algún grado de simpatía por este tipo de compromiso en los ambientes públicos. Es difícil entonces que la República Dominicana se adhiera a un acuerdo que la implica directamente. Muy pocas de las naciones afiliadas a Naciones Unidas, que son mucho más de 180, tienen tan severos compromisos, riesgos de apoyar una política de puertas abiertas en sus fronteras y de solidaridad sin límites con migrantes como nosotros los dominicanos. Nos expone tanto como para perder la soberanía y la identidad. Esas son cosas graves que por encima de cualquier expresión humanitaria, de solidaridad,
tenemos que mantener. Esto no es un problema de habilidades, de acceder a corrientes internacionales, a lo que la buena voluntad, el concepto de buen vecino, no, esto es un asunto ya de peligro institucional básico para la nación dominicana, y por eso ustedes ven la movilización rápida luego que la Cancillería, por vía de una vicecanciller, le diera visto bueno a un borrador que ahora se ha convertido en un documento que ya circula oficialmente para ser ratificado oficialmente del 11 al 12 de este mes en Marruecos. Ese documento está siendo rechazado por toda la opinión pública que se expresa o que se está expresando. Y que representa, y que dice representar los valores patrios. No, si ese documento no estableciese líneas centrales que prácticamente atan de manos a un vecino cuando el otro vecino decide cruzar la línea divisoria que es la frontera, si no fuera tan expresamente consentidor de derechos a migrantes, ese pudo haber sido un documento de solidaridad mundial, pero ya ustedes ven que Naciones Unidas, que los Estados Unidos de América, Israel, Italia y muchos otros más de Europa, más de 5 estados europeos, Australia y otras naciones lo rechazan por peligroso. Y si ellos lo rechaza Estados Unidos, que es una nación fundada por migrantes, imagínense ustedes en qué situación estamos nosotros, que nos amenazan migrantes. Por más buena voluntad que hayamos desarrollado, el dominicano se ha formado en un ambiente de solidaridad, de toda una, por generaciones. Por más agradecimiento que hayamos acumulado para nuestros vecinos que nos dieron la mano cuando estuvimos en dificultad. Aquí lo que se está planteando es una acción que no tiende la mano, no es que cede derechos soberanos, es que pone en peligro la dignidad nacional. Sería bueno que el Estado fije su posición y lo haga rápido, que ya no hay mucho tiempo, que no debe de dejar que esta bola siga corriendo, porque se está incrementando a medida que gira. Una bola que se va agigantando. Y entonces quizás conviene que el gobierno interprete lo que es la voluntad de la gente y que no tengan que actuar de luego quizás bajo la presión de la opinión pública, y en el sentido que quizás en un sentido que probablemente interpreta a la gente que fue ganancia de opinión pública, no necesariamente del buen juicio y del buen gobierno. Miren, este fin de semana, la Junta Monetaria del Banco Central decidió mantener la tasa de interés indicadora de la toda del sistema bancario en 5.5. Es la misma que existía. Pero en estos tiempos era norma del Banco Central, casi siempre, para adelantarse a presiones inflacionarias y eso, incrementar la tasa cambiaria. Esta vez la dejó en 5.5, luego de un análisis del entorno internacional que parece dar indicadores muy ciertos, según las autoridades, ciertos planificadores, que son los que elaboran las políticas monetarias, de que el entorno nos va a ser favorable en
y no nos va a crear las tensiones que muchas veces y casi siempre en los últimos años se ponían, avisoraban para estos tiempos. A pesar del enorme circulante que va a haber en el fin de año, de la activación que se produce natural en un ambiente que va a estar en gran medida afectado por esa circulación de casi 100.000 millones de pesos en salarios este mes. Aún así, la inflación se va a mantener, ha dicho las autoridades monetarias, en niveles que son predecibles y controlables, que no causan afectación. O sea, ya la inflación cerró en octubre con 1.75 y de año a año, o sea, de octubre a octubre, es de 3.52, que se mantiene dentro de la meta de 4 más 1 o 4 menos 1. En este caso, 3.52 es menos 1, menos 0.5, la mitad de 1. Yo entiendo que se ha cumplido con el programa monetario que hizo el Banco Central. Veo que incluso la inflación subyacente, vinculada a las condiciones monetarias, registró una variación interanual de apenas 2.6% en octubre. Todos estos son números tranquilizadores, señores, y por eso las autoridades mantienen la tasa indicadora para todas las operaciones bancarias de 5.5. Es muy razonable, por cierto, no prevé tensiones a la economía y revela que el Banco Central ha operado con mucho tiento, con firmeza, toda la política monetaria y financiera durante el año. Va a cerrar sin duda alguna, mostrando una vez más que sabe operar en una economía abierta como la nuestra, que conoce al dedillo lo que son cada uno de los actores que intervienen en la economía y fundamentalmente en todo lo que es la actividad económica o financiera de la nación, y por tanto que tiene bajo control esas variables grandes macroeconómicas. Así que felicidades a las autoridades de un reconocimiento de monetaria y financiera, que cumplen una vez más con lo que fue su programa monetario. De eso usted puede estar seguro. Se van a cumplir las metas tal como fueron diseñadas desde finales del año pasado. Ustedes saben que los programas monetarios para el año se elaboran en la parte final de año para proyectar los eventos y actuar en consecuencia. Eso se hizo y se ve que se cumplió plenamente. Crecimiento por encima del potencial, y era lo que se proyectaba, obtener el potencial o por encima de él. Inflación controlada de 4 menos 1 o 4 más 1. Resultó 4 menos 1, aunque menos 0.50, o sea, así parece que va a cerrar la cosa. Así comenzó el mes último del año. Entonces, creo que las metas han sido logradas plenamente. Mozart, buenos días. Hola Pedro, buenos días, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. Bueno. Contento por la manera como sigue muy activo la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, sigue siendo un ambiente interesantísimo. Las cuyallitas están vivas. De mucha motivación. Ganaron 3 en línea. Las cuyallas cierran. Ahora los que están en peligro son los toros. Los toros y los propios gigantes. Y los gigantes, sí. Tienen que anoche le dieron un susto a las águilas, se le empataron en el 9º.
Sí, en el noveno. Sí, pero En el octavo. Sí, pero el jonrón que yo, el hijo de Tony Peña, todavía la bola no ha caído. Sí. Fue muy por encima de la bola. Sí. Un jonronazo desde que tocó el bate. Sí. Bueno, la semana también ¿Qué? cierra con que el señor Robinson Cano pasa a los Mets de Nueva York junto con el cerrador Edwin Díaz. Muy bueno. Ese cerrador, un flaquito de Seattle, es uno de esos muchachos que uno los ve desde que comienzan en el béisbol. Ese muchacho lucía que es un flaquito, pero yo no he visto un hombre con una sangre fría mayor que ese, un puertorriqueño. La bola la pone, ese flaco la saca, que se pone chiquitita en el aire, ¿sabes? Pero más que todo, es el hombre de la característica del cerrador, inmutable, sereno. Yo creo que tremendo dos peloteros se están llevando los Mets de Nueva York en este momento. Cano necesitaba ir a un sitio donde los mecanismos de opinión pública, que son muy activos, muy eficientes, le cambian la cara, la imagen, muy afectada por su error que le causó salir del béisbol por unos 80 partidos. Pero bueno, los que están todavía por negociar son Manny Machado. Sobre la base de $300 millones. Pero eso es demasiado. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. $300 millones por un pelotero. Bueno, como diría mi amigo Tonono. Bueno. Ahora, ¿qué atleta es ese, Pedro? No, Manny Machado, es algo extraordinario. No, las rolatas y las cosas, no, como él no, las coge, no, parece como... No. El nivel el alcance de ese tipo, la tranquilidad con que juega y además cómo le da esa bola. Porque es un pelotero de fuerza y de promedio. Sí. ¿Entiendes? Sí. Peloterazo. Peloterazo. Que a propósito, ayer vi ahí porque al Licey le viraron el marcador con un gran slam, con un ron con la base llena, los Toritos. Licey estaba ganando una serie y le viraron el marcador. Pero luego Michael Martínez, que ha estado... Michael, ¿cómo se llama? ¿Es Martínez? No es Martínez, no. Hizo Michael Navarro. Navarro le hizo lo propio, entonces... Pero la puso, le dio en la madre. Ese fue otro jonronazo, sí. Y así pasó el juego 5-4. Un nivel muy bueno de picheo, Pedro, en todos los equipos. El del Licey fue excepcional, porque fue el Licey sacó ahí del Pegas a unos señores que tiraron 6 innings en blanco. En blanco. Consecutivos. Sí. Y variado. Y variado. Fue uno, no. Es que el Licey, Pedro, si entra ganando después del sexto, es difícil que le gane. Es difícil, se pone difícil con ese picheo que tiene el Licey. O sea, lo que lucen imponentes son los gigantes. ¿Cuántos hombres grandes tienen? Qué grandotes son. Pero todos. Todos son gigantes. Son gigantes todos, pero esos gigantes se quedan como flojos. Ellos son muchiplumas nomás, esos gigantes. Sí. Pedro, entramos en diciembre ya en pleno. O sea que faltan 2 días hoy contamos a 3 y para que faltan entreguen 2 las días. regalías a los servidores públicos. Ustedes van a ver cómo inmediatamente cambia la faz de la nación. Sí. Inmediatamente se inicia, pero es del 5 al 12, ¿no? Sí, pero se inicia ahí. Sí, del 5 al 12, pero acuérdate. Con los pensionados que comienzan. Que ellos se dan el lujo de esperar su sueldito el 25, el segundo. Oye, la verdad es no, que, el segundo es que entonces, el segundo entonces llegará el 18, dijo José Ramón Peralta, el ministro administrativo. El 18 es muy pegado. Bueno. Después ese enero se hace eterno. Pedrito. Venga, ¿tú crees en la versión de la dama viceministra de Relaciones Exteriores que dijo que no hay para nadie, que el país es un compromiso? No, pero yo vi que ella aclaró. Que ella aclaró eso, ella mandó una nota. Porque la verdad que usted no puede diciendo, decir eso. no, ella aclaró diciendo que la sacaron del contexto, que ella
Que ella no planteó eso. Que ella lo que dijo fue que efectivamente la República Dominicana en ese momento había hecho un primer compromiso. Pero que eso necesita ser ratificado por el Congreso Nacional, claro. En el caso de que se vaya a hacer, y que en los próximos días quien iba a referirse a eso era el canciller de la República. Sí, se actuó correctamente. Eso está claro. Pero yo sobre ese tema, Pedro, yo quiero hacer un comentario, porque es un tema que sin lugar a duda ha ocupado y ocupa la primera página de todos los periódicos, y además es el tema del momento, que es este acuerdo migratorio sugerido por las Naciones Unidas y que deberá ser ratificado por los países que así lo entiendan en los días 10 y 11 del presente mes, o sea, la próxima semana. Sí. Lo que quiere decir que en este tiempo el gobierno dominicano, que no ha fijado posición sobre la ratificación de ese acuerdo, deberá plantear cuál va a ser su decisión. Yo solo quiero decir lo siguiente. Yo parto del siguiente hecho. La República Dominicana cuenta con una excelente ley migratoria. Es una ley que ha estado ahí, que está vigente, y como acontece con otras muchas disposiciones legales de la República Dominicana, en ocasiones, si parte de ella no se cumple, pero ese ya no es problema de la ley, es un problema de cumplimiento y de que los organismos que están llamados a hacer cumplir la ley, pues hagan que se cumpla. Pero la ley como tal, el instrumento jurídico, existe, está ahí, y es un muy buen instrumento a los fines y el propósito que tiene, que es precisamente el control migratorio, el control del territorio de la República Dominicana. Entonces nosotros, la República Dominicana, tiene una excelente ley migratoria. Segundo, la República Dominicana, como ningún otro país de la región, Pedro, y cuidado, cuenta con una sentencia, magnífica sentencia del Tribunal Constitucional, que le otorga mayores valores y garantías a todo el proceso migratorio y al elemento de la nacionalidad de la República Dominicana. Así es. Dos componentes fundamentales en materia de soberanía, en materia de control y en materia de respeto a los derechos, Así Pedro. Así es. Entonces, nosotros también contamos con eso, que ha sido aplaudido por muchos y ha sido cuestionado por otros, ¿verdad? Pero la tenemos ese instrumento fundamental para el país, que es la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Pero en adición a eso, nosotros, nuestra gerencia política, nuestra dirección política, la dirección política, y hay que decirlo, del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le ha tocado gerenciar, administrar el Estado en los últimos años, fue lo suficientemente inteligente, prudente, táctico, que en el marco de ese proceso, de lo que ha significado, significa y significará la sentencia 168, le introdujo otro elemento importante, que es el plan de regularización reconocido por la misma comunidad internacional. Y ese plan lo que hizo fue aderezar un tanto la fortaleza de la sentencia, abriendo un espacio para ratificar las garantías en materia de derechos humanos de los inmigrantes, no inmigrantes haitianos. ¿Cómo se quiere hacer? Como se quiera se ve, no, porque eso es con todo inmigrante, es el territorio nacional. Son controles sobre la migración, no sobre la migración haitiana, para que no quieran confundir. No, que todos lo están viendo en función de Haití. No es en función de Haití. Es que lo mismo que se le aplica a Haití, nuestras leyes se le aplica al venezolano, al ruso, al pakistaní, al estadounidense, y venga de donde venga. Para que no me vengan con el chantajito que eso es de que antihaitianismo de qué. Nosotros tenemos una formidable estructura, un formidable andamiaje jurídico
No necesitamos de pactos, no lo necesita el país. Incluso puesto, yo no estoy diciendo si es bueno o malo. Incluso puesto a prueba por la no estoy diciendo si es bueno. No voy a entrar venezolana. en el detalle de si es bueno o malo. No sé, el asunto qué bien que tú traigas ese tema, porque la verdad es que la migración de estos últimos tiempos, venezolana y centroamericana hacia el país, puso a prueba la ley de La puso a prueba. Aquí hubo venezolanos que se involucraron y fueron al plan de regularización. Demostró su eficacia. Y ha demostrado su eficacia. No, y su corrección. Y su corrección. Entonces esos amiguitos que están diciendo, no, porque es una posición, porque nada más piensan en Haití. Me embute. ¿Qué es lo que nada más piensa en Haití? Nosotros tenemos una formidable estructura jurídica para el control migratorio en la República Dominicana. No necesitamos absolutamente nada. Que por cierto ha satisfecho a los venezolanos. Pero por supuesto, por supuesto. Que no satisface a los haitianos. ¿Y qué es lo que satisface a los haitianos? Nada. Nada. A ellos no los satisface nada. Más si estuvieron motivados por instituciones locales que les dijeron, rebélense contra eso. Ustedes tienen derecho a adquirir. Como hicieron los jesuitas y comparte. No, y participación ciudadana y todos esos marchantes, todas esas ONG. Todas esas ONG enemigas de la República, sí, que comenzaron enemigas de la República y enemigas de los haitianos también, son amigas de su influencia y de su flujo, y del flujo, pero no amigos de los haitianos. Eso es embuste, no vayan ustedes a creer eso. Eso no es así. Pero no me quiero desviar, lo que quiero decirle es que esto de las Naciones Unidas, bueno, nosotros respetamos, escuchamos, como somos parte de las Naciones Unidas, escuchamos también, pero tenemos total y absoluto derecho a firmar o a no firmar. ¿Qué digo yo? No necesitamos ni un ápice, nada, que no sea lo que ya nosotros tenemos, que es una estructura jurídica donde se establecen las garantías para el control migratorio sin perjudicar, sin dañar el derecho de los migrantes, los derechos de los migrantes. Entonces, ¿qué más quieren? Ya cualquier otra cosa tiene otras intenciones. Nosotros no necesitamos eso. Y en adición a eso, ¿por qué digo yo, por ejemplo, Pedro, que yo estoy convencido de que la República Dominicana, de que el gobierno dominicano no va a firmar eso? Porque en adición a este elemento que para mí es fundamental, es básico, porque si usted tiene sus reglas, su país, su cuadro, su casa en orden, usted no necesita que le vengan a traer. No, ya yo estoy en orden. Es que yo estoy en el orden. No, yo estoy en el orden. Entonces ya está en el orden, es lo primero. Es lo primero. Segundo, que la comunidad internacional, pero ¿cuál comunidad internacional? Si hay países que en forma soberana, como es Estados Unidos, ha dicho, no, yo no creo en eso, no voy a firmar eso. Bueno, nosotros también, soberanamente pudiéramos decir lo mismo o decir lo contrario, pero nosotros. Pero tercero, tomando en cuenta eso, que no lo necesitamos porque están ahí, nosotros tenemos una extraordinaria plataforma jurídica en materia de control migratorio que no violenta los derechos de los migrantes, que es lo que se supone busca garantizar las Naciones Unidas. Bueno, ya aquí en el país está garantizado. Y muchos de los planteamientos que están hechos ahí, algunos de los planteamientos que están hechos, ya nosotros lo venimos no solo cumpliendo, sino padeciendo. ¿Usted sabe por qué yo digo padeciendo? O porque nosotros tenemos los hospitales llenos de migrantes ilegales. Los hospitales, eso nos cuesta a nosotros un dineral. Legales e ilegales. Que nos cuesta. Y las escuelas. Y le damos empleo, desplazando mano de obra local. O sea, muchos de los planteamientos que están ahí en ese plan de las Naciones Unidas, nosotros lo estamos cumpliendo hace rato aquí. Hace rato, sí. Pero en función de nuestra legislación y en función de nuestros intereses es que hemos hecho. Entonces yo creo que las autoridades no se van a equivocar porque además, vuelvo y lo repito, ese es un tema delicado
Porque si hay algo, si hay un elemento que el pueblo dominicano devuelve con una mandarria, es cualquier asunto que el pueblo entienda que puede atentar contra la soberanía y la soberanía nacional. Si lo entiende, si el pueblo lo entiende así, aunque así no sea, pero el pueblo así lo percibe, yo no creo que seamos capaces o se sea capaz de ir en contra de eso. Los medios están ahí, las redes sociales están ahí. Cualquier situación que vaya contra eso, yo creo que no va a encontrar otra respuesta que no sea el rechazo de la peor de las maneras. Cuando ustedes ven que esa oposición ha salido huyendo a decir, no, que no firme, ¿qué ustedes creen que es? Eso es el resorte de lo que ellos saben, de lo que ellos han sentido, de lo que ellos han aquilatado en el seno de la población a todos los niveles. Tenta esas redes y eso es una cosa terrible, incluso muchas veces exagerada, manipulada. Ciertamente hay mucha exageración también, sí, pero en el fondo hay un sentir y una visión de la población en el sentido de que nosotros no podemos inventar, que ya lo que hemos hecho, los sacrificios que nosotros hemos hecho, ya bastan, y que lo que sí tenemos que hacer es mantenernos como hasta ahora, respetando los derechos de los migrantes, pero manteniendo el control sobre nuestro territorio. Y para eso necesitamos, ante todo, una plataforma jurídica como la que felizmente tenemos, con 3 componentes, insisto: la ley de migración, la sentencia 168-13 y el plan de regularización. Con ese trípode nosotros no tenemos por qué inventar con nada. Así que yo sé que en los próximos días, en las próximas horas, el gobierno le va a dar respuesta a eso y va a llamar a la calma. No creo, no veo, no vislumbro que haya otro elemento que no sea el de acogerse a lo que es un sentimiento nacional y a lo que es la realidad de lo que nosotros somos como país. La verdad es que yo no he visto a ningún sector importante, representativo realmente de la nación dominicana que apruebe ese pacto. No, Ni siquiera medios de comunicación. No, es un invento, no. Y algunos que quisieran, porque también hay gente de Pedro que son, tú sabes, como hay tú un diario de oye, oye, sugerir, pero no. Y hay que decirlo. Pero hay sectores de aquí que no han dicho, firmemos por Donald Trump, por los Estados Unidos. Si los Estados Unidos estuvieran en la firma, aquí los alabarderos. No, yo te digo, el Consejo Hombre, eso mismo, eso. Tú puedes estar seguro. Si esa gente sigue. Pero como Estados Unidos, me refiero a esa gente, no me refiero al pueblo, me refiero a esos empresarios. Pero como Estados Unidos ya dijo, yo no firmo eso. Y gracias a Dios, yo sigo dándole gracias a Dios. Tenemos ahí ese presidente en estos momentos cruciales. Tenemos ahí a Donald Trump y no a Hillary. Yo tengo que repetirlo, aunque le reviente el hígado a mucha gente, a muchos políticos de este país. Gracias a Dios tenemos a Donald Trump ahí, en este momento. Para que en esa materia, por lo menos tengamos nosotros la calidad para decirle a la comunidad internacional que encabeza precisamente los Estados Unidos. No, nosotros tenemos aquí el derecho y el deber de actuar como estamos actuando, de la misma manera que lo tiene Estados Unidos, como está actuando el presidente de los Estados Unidos, preservando el territorio de los Estados Unidos, las leyes de los Estados Unidos, preservándola. De esa misma manera la estamos nosotros preservando aquí. ¿Entiendes? Bueno, mira, Pedro, en el fin de semana, yo con tu apelea siempre a esa fuente de información objetiva de Pedro Cava, para edificarme sobre un concepto que yo tengo y que creo que hacia allá deberíamos todos
apuntar que esos son los avances que experimenta la República Dominicana en materia de reformas estructurales. Aquí se habla mucha tontería de no, aquí no se ha iniciado, aquí no se ha hecho una primera reforma estructural, pero ¿y quién ha dicho eso? Nosotros estamos en pleno proceso de cambios estructurales en la República Dominicana. Cosas trascendentes realmente. En cosas grandes. Grandes. Aquí están cambiando las cosas para bien. Para bien. Y se están haciendo desde donde se tiene que hacer, que es desde el Estado. Y a partir del Estado, con el concurso de toda la sociedad en sus diferentes exponentes, involucrarse en un proceso de cambio que necesita el país. ¿Quién me dice a mí que aquí no se está generando un cambio profundo en el sector eléctrico? ¿Quién me puede rebatir que por primera vez la República Dominicana entró en el proceso hacia la solución del problema eléctrico de la República Dominicana? Pero Mozart, ¿quién me puede decir a mí que esa inversión extraordinaria que le abre el pecho a cualquier grupo nacional o extranjero de 2.000 millones de dólares para Punta Catalina no tiene un efecto realmente impresionante, fuerte, para cambiar el estado de cosas en el país? ¿Quién ha dicho, quién puede decirme a mí, Pedrito, que aquí no ha cambiado y aquí no ha mejorado, por ejemplo, desde la generación eléctrica, por un lado, porque tenemos más generación, del 2012 a la fecha, nosotros hemos aumentado en forma significativa la generación de energía en el país. Y el potencial que tenemos con esa Punta Catalina que entra en enero febrero, la primera planta, aportando los primeros 200 megavatios, comienza ahora en enero. Sí. No me digan ustedes a mí que nosotros no hemos cambiado en esa dirección, pero además, a eso usted tiene que agregarle, Pedro, las mejoras que están en curso y que se van a incrementar en materia de distribución de la energía eléctrica. Tenemos un invitado ahí, pero nosotros, yo quisiera, Orión también. y además Orión, yo lo que quiero es, ¿cómo negarme que nosotros no hemos entrado en un proceso de cambio estructural en esa materia? Pero ¿cómo negar que nosotros no hemos entrado en un cambio estructural en el sistema de transporte de la República Dominicana? Quienes dan testimonio de eso son autoridades internacionales. En salud, en educación. Mira la última. La señora María Esteta, que es una alta funcionaria del Banco Mundial y especialista en temas relacionados con el combate a la pobreza, ha dicho que 8 de cada 10 hogares participantes del programa ProSoli con solidaridad mejoraron su calidad de vida al pasar de pobreza extrema a moderada. 8 de cada 10 de los que participan del programa del CIUBEN. Sí. Pero aún así, ahí, en ese caso, eso se trata de un programa dirigido a la pobreza y es importante, fundamental. Pero yo estoy apreciando el último de los testimonios, porque la semana pasada estuvo llena de testimonios. Yo lo que digo es que el país se encuentra en un proceso de cambios estructurales que son innegables en áreas fundamentales, como es la salud, como es la educación, como es el transporte, como es la energía eléctrica. Y eso se puede documentar muy bien. Sí, perfectamente. Documentarse. Lo que hay que ponerse en eso. Y estar advertido de que el neoliberalismo nunca duerme. No, y el pesimismo menos. Sí. Y el pesimismo. Si no lanza la propuesta la gente que buscan de Andy Laguarre, tratando de hacernos entender que este es un país que no avanza, que nosotros este es un país que está. No es verdad. No es verdad. Muy vigoroso para hacer un lunes. Usted oyó el discurso del nuevo presidente de México. Interesante. Miren, lo primero, dividamos el asunto del pacto migratorio.
que no despierte tanto nacionalismo. La cosa es como una fiebre, que no se vaya más allá de los 38, 37 y medio grados. Segundo, es verdad que necesitamos más explicación sobre ese pacto, que ya fue firmado por el gobierno dominicano. Ya fue aprobado por el gobierno dominicano y ahora va la firma. Que Naciones Unidas dice que no es vinculante, pero es un poderosísimo instrumento político y que el país que no lo firme tendría grave problema de relaciones internacionales. Eso dice Naciones Unidas. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es ese pacto. La República Dominicana es especial en el mundo. Creo que hay 2 islas en el mundo que son compartidas por 2 países. Chipre y nosotros. Pero en el caso de la República Dominicana, nosotros compartimos la Hispaniola con un país que tiene más de 10 millones de habitantes, de los cuales el 80% está en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Es así. Eso nos da una situación especial en el mundo. Por tanto, lo que debemos hacer primero es no volvernos locos. El referéndum, eso es la semana que viene. ¿Cómo te tapas? No, eso hay que definirlo. Eso hay que definirlo ahora. El presidente dijo que se va a referir a eso. A mí no me gusta, para comenzar. Yo no me gusta, yo no sé. Esos pactos migratorios y esas cosas a mí no me gustan mucho. Europa tiene un problema de flujo migratorio que lo resolverá la Unión Europea. ¿Cómo lo hará? Estados Unidos ya decidió cómo es. Nosotros tendremos que buscar una vuelta a eso. Ahora, nosotros tenemos suficiente legislación en materia de control migratorio. Tenemos sentencia 168, tenemos ley de migración y tenemos plan de... No necesitamos más nada. Todo eso no quiere decir que vamos hacia una autarquía ni nada de eso, sino tendremos que tener una relación con el mundo, veremos a ver cómo se va a hacer. Pero ese pacto migratorio a mí no me parece que sea bueno para la República Dominicana. Total, tendríamos que leerlo más detenidamente, ver, todo en la vida tiene su pro y su contra, pero de inicio, y como queda pocos días, yo pienso que el gobierno debería declinar. Declinar eso, pero... Declinar y pedirle a la comunidad internacional que... ¿Por qué declinamos? Porque la comunidad internacional no le está haciendo caso a Haití. Ahora, si Haití tuviese un programa de desarrollo, uno dice a 10 años sostenible, con un acuerdo exactamente como ese, que Naciones Unidas diga que es un poderosísimo instrumento político y que la nación que no lo apoye se arriesga a aislamiento internacional, entonces nosotros decimos, vamos a ir así, porque en 10 años Haití estará relativamente igual a nosotros, pero Haití es un conglomerado de 10 millones de personas abandonados por la comunidad internacional. Entonces no nos pidan a nosotros, inviable, más allá de lo que es posible. Así es. Nadie está obligado a lo imposible. Claro. Por tanto, parece por ser... los descendientes de 10 tribus africanas. Ya ahí viene tú, ya dañó la cosa. Qué barbaridad. Ya dañó la cosa. Se queda en lo que yo dije, lo otro lo va a borrar él, no te preocupes, cuando editen este programa. Pero qué barbaridad. Dicho esto, este programa, como queda poco tiempo, este programa le aconseja al presidente que mejor dejemos eso. Pero sí, ya, eso no lo necesitamos. Eso es, pero no, vamos a valorar y justifiquen nuestra no participación y todo, pero no participemos en eso. Eso es lo que estamos señalando. En la semana, el sábado, ¿verdad? Presidente Andrés López Obrador. El discurso a mí me pareció oír a Juan Bosch. Digo, yo no estaba en el 63, en el 62. Pero yo estaba y lo oí. Tú estabas. Yo pensé en eso también, pero Juan Bosch estaba en el 63. En el 62. 62, ¿verdad? En el 62. Sí, pero no, porque no nos llamemos a engaño. Ese discurso es actual en América Latina y ese es un discurso de reprimenda a la izquierda latinoamericana que se enlodó en la corrupción, que es verdad. Eso es un discurso a la izquierda de Brasil, a la izquierda del Perú, a la izquierda de Venezuela, a la izquierda de Centroamérica. Casi me acuerdo. Un hombre le dijo, no, eso no es verdad que hay que meterse en todo ese lodazal de corrupción. Y le dijo cómo es que se debe actuar la izquierda latinoamericana, la nueva izquierda latinoamericana, sin mencionar a Marx, a Lenin, ni a Stalin, ni a nadie, cómo es que el sentido de humanidad, de humanismo, de internacionalismo, cómo se maneja. Lo primero es que
quizás a nosotros no nos cabe el discurso de López Obrador porque el país no ha tenido el crack que tuvo México o que tiene México. México es un país que la mitad de su poder político está en manos del narcotráfico. La otra mitad en manos de los militares corrompidos. Policía. Y la otra en manos de los políticos que son los jefes de toda la corrupción que hay en México. Entonces, el discurso de él es para México, muy bien. Y para América Latina en cuanto a un discurso ético. En la República Dominicana, la izquierda le ha regalado lo que tiene. La nueva izquierda le ha regalado el Parlamento, no se lo han ganado. No es verdad que se han ganado nada, ningún puesto en el Parlamento. No se han ganado las veces que han hecho acuerdos políticos, incluido con el presidente Balaguer. Los ministerios, las direcciones generales se lo han regalado. Me estoy refiriendo a esa izquierda ya que ha ido en declive, no me estoy refiriendo a la izquierda de Manolo, ni a la raza inmortal. No, esa juventud no es la que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a esta gente que están aprendiendo hoy a usar perfume Cartier y traje de La Coruña, hoy. A eso es que me estoy refiriendo. Y a ello ve que le va dirigido el discurso de López Obrador. Que no se equivoque nadie, es un discurso ético. Claro, los niveles de sacrificio, uno va a decir, uno dice, no, espérate, este señor acaba de rebajarse 60% de su salario, acaba de renunciar a la mansión presidencial, acaba de decir que el lunes van a vender el avión donde él debería viajar y que todos los helicópteros que tengan los funcionarios se van todos. Tiene un tufillo populista que a mí no me... Tiene un tufillo. No, pero cojan el discurso así. Es que cuando... Mira, eso pasaba con los viejos de uno. Ya los tribunales, ya la justicia reaccionó y dijo, a nosotros eso no nos va a aplicar aquí de reducir los salarios. No. Ya tiene el primer Óigame, tómenlo como... No pasaron 24 horas. Sí, pero nadie le dijo a la izquierda de Brasil que no se hundiera y que no hundiera la industria petrolera en la corrupción. Eso es otra cosa. Nadie le dijo a la izquierda de Venezuela que en Venezuela militares cuando van a los restaurantes los cierran para ellos y para su familia bebiendo y gastando mientras el pueblo está pasando trabajo. No, espérate, ya eso se acabó, que le vean con el chantaje ideológico a uno. El discurso de López Obrador es un discurso ético, no. Cada quien que se lo ponga a su nivel, pero es como yo te decía, que es como los viejos de uno. No me sale 3 días, oye, no, ¿qué pasa? Ahora, está el nivel de que nos descarriamos, nos fuimos, en vez de irnos para la escuela, nos fuimos para buscar cangrejitos. Pero no sea tan duro con la izquierda, Uribe. No, hay que llamarle la atención. Dime hoy, ¿dónde está la izquierda dominicana? Dime hoy. No sea tan duro con la izquierda. No, lo que pasa es que hay que llamarle la atención. Tiene sus bemoles. Por ejemplo, el caso Brasil, con lo que está aconteciendo con Lula da Silva. Eso no tiene que, ahí no hay cuestión de corrupción. Las individualidades son otra cosa. El entorno de Lula era sumamente corrupto. Lo que está pasando con Correa, el entorno de esa Lula. Persecución perversa en contra de Correa. Oye, cuando tú llegas, óyeme, Correa se extrema. Hay que tener cuidado. No, espérate, yo estoy de acuerdo contigo, sacar pero esos son millones de la pobreza como la sacó Lula. Pero espérate, tú sabes que aquí nosotros hemos respaldado siempre la trayectoria de Lula, pero que el Partido de los Trabajadores estuvo metido pero ven acá. Y los comandantes del FMLN. En Nicaragua. No, en El Salvador. No, estoy de acuerdo. 10 años de guerra, 50,000 muertos. Para terminar, toman el poder. Después que pasa por la arena que asume con toda la corrupción y toda la derecha. Cuando llegan ellos, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa en Nicaragua? O sea, con los dineros públicos. Nosotros aquí, los solidarios con Nicaragua. Desde hombres mandados allá, claro. hasta la solidaridad de todos los partidos de izquierda y todo el mundo con Nicaragua. Para terminar, él y la mujer metidos en esa vaina. No, así no puede ser. 2 o 3 comandantes que se alzaron con todo. Sí, entonces, lo que se le llama es a la conducta global, no a la individualidad. Porque no es verdad que la izquierda sigue teniendo sus mismos ideales. Pero cuando a ti te agarran y te dicen que te apoyan una huelga de esa, un paro empresarial en la 27 de febrero para que centenares de ciudadanos no puedan llegar a su trabajo, disfrazando esa acción de una acción revolucionaria, un tipo que haciéndose parecer a Che Guevara. No. Es un farsante. No, así no puede ser. Entonces, el discurso de López Obrador no debemos primero
ni estigmatizarlo, No. ni decir que es ridículo, que está fuera de tiempo. No, el discurso es ético, claro. Cada cosa de esa. Como tú dices, Se segrega. Fue por lo que votó el pueblo mexicano, por ese discurso. A Juan Bosch le cogió con que agua de coco y cosas de eso. Bueno, está bien, pero era un discurso ético. Cuando López Obrador dijo, yo nada más respondo por mi hijo menor de edad. Muy bien, porque los muchachos, a eso sí tú no le puedes decir que son delincuentes, porque son menores de edad. Pero no respondo ni por mi mujer ni por mis hijos mayores, y se acabó. Sí, eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Vamos a llamar la atención a eso. Y no nos cabe a nosotros como país. No nos cabe. No. Uruguay y República cabe. Dominicana son los dos países que tienen gobierno progresista No nos que todavía cabe. pasan la nota. Pasan nota en el plano económico, en el plano administrativo y relativamente en el plano ético y moral. Relativamente, te digo, para que tampoco nos volvamos locos. Pero no nos cabe el discurso de López Obrador a nosotros. Porque ya se ha deteriorado la cosa. En México había que expresar ese pensamiento ético un poco exagerado. Eso de rechazar lo transgénico para mí es una locura en las sociedades modernas. Pero bueno, el planteamiento del presidente, el nuevo ejecutivo de México, corresponde, como tú dices, al grado de deterioro que se acumuló. Entonces hay que Señores, en un país donde se desaparecen trazarse casi planteamientos 50 éticos jóvenes reverísimos. estudiantes por demás, No, jóvenes sí, estudiantes eso es de terrible. magisterio, y que no aparezca por ningún lado, y que nada, Sí. ¿y qué? 50 de un tablazo. 50, no, entonces no, es verdad, Un ese minibús, es un discurso un ético. autobús lleno de jóvenes, estudiantes, adolescentes. Y uno es radical, como dice Mozart, uno creo que sí es verdad, exageradamente crítico de una izquierda, es que a uno le duele todo el camino Yo sé, yo entiendo, que uno ha claro, llegado para llegar a Pero que nosotros sea Andy venimos de Dawager, izquierda. nuestro apreciado amigo, el que le resuelva los problemas de la Oye, economía no, dominicana. no solamente eso. Cuando teníamos a Carlos Acuasiasti, mencióname 5 economistas de la izquierda con nuevos Este es un planteamientos. manifiesto neoliberal, de la nueva versión. Es Ya, una cosa terrible. ahí va tú a acabar. Ya, yo no estoy diciendo, yo sé, ya, yo lo leí. Nos vamos a ir a un cambio, pero lo que yo quiero... Visitarlo todo hasta el metro. Mira, hay dos cosas que aquí no se pueden tocar. Hay dos cosas que no se pueden tocar. La empresa de transmisión eléctrica, pregúntenle a los chilenos que tuvieron el tupé de privatizar eso, si no tuvieron que recapturarla. ¿Por qué? Porque un empresario no puede ser una persona que tenga tanto grado de sensibilidad que construya una línea de alta tensión para nunca ganar con ella. Pedro, nos vamos a Eso un solo cambio. lo puede hacer el Estado. Pedro. El Estado es el único que puede llevar energía a sitios donde no la puede recuperar nunca. El dinero que invirtió. Y el Estado es el único que puede desarrollar un sistema de transporte masivo por metro y tren. Qué bueno, en todas Pedro. partes del mundo, porque ya, nunca cálmate. lo paga. La El de gente no lo puede Altagracia, pagar. Cálmate, que por cierto, Son muy caros. porque tú veas que hablando y hablando la gente, hoy tú tienes a un distinguido ciudadano de la República, excelente profesional, que te va a decir todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. No necesariamente. Te va a decir, no necesariamente, cálmate. Y con Vamos a hablar- realizaciones, porque a este país se ha Rafael incrementado Paz la Familia, competitividad director notablemente. ejecutivo del Consejo Ahí Nacional hay de la informaciones muy buenas. Competitividad, está con nosotros. No venga tampoco a poner lo que él No, sea. él aporta Déjalo que se pueda informaciones muy debatir, buenas. Pedro. No. Él viene, Verás. oye, es un valor, un bien Sí. traído desde el sector privado al sector público para una situación Una ganancia de una calidad. ganancia, ¿verdad? Ok. Vamos a ver si está de acuerdo contigo, si tú le vas a llamar a él neoliberal. Oh, pero que Vámonos. tan pronto lo exprese. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato.